Gracias, hermano Danilo. Voy a pedirle que por favor tomen las Sagradas Escrituras y por favor que la abran en la epístola a Tito en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14 y nos vamos a concentrar en el mensaje de esta mañana en el versículo 12. Dice la palabra del Señor, Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bendita la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, en esta mañana, aquí estamos, este rebaño de tu iglesia, con nuestro corazón siempre, Señor, arrepentido delante de ti, pidiéndote siempre el perdón por nuestras faltas y suplicándote, Señor, la santificación en Cristo de nuestra vida. Te amamos, Señor. Y ahora, Padre, nos disponemos, luego de adorarte con los cantos, con el saludo, o con la lectura de tu palabra, deleitarnos tanto en la oración, darte, Señor, de lo que tú nos has dado, con alegría. Ahora vamos y queremos, anhelamos escuchar tu voz. Vamos a la exposición de tu santa palabra. Háblanos, Señor. Nuestra alma lo necesita. Nuestra alma tiene sed de ti, Dios vivo y verdadero. Háblanos, santifícanos, trae convicción de pecado y que sea permanente en nosotros para que nunca creamos que son nuestras bondades las que nos hacen estar delante de ti con tanta paz. Oh Señor, ayúdanos a contemplarte durante la exposición de tu palabra. A mí, Señor, como expositor de la misma y siervo tuyo, te pido que quites de mí toda maldad. Que nada de lo mío, Señor, pueda obstruir lo santo de tu palabra y de tu mensaje. Lléname de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, para que tu palabra sea expuesta con poder, con humildad, Señor, con autoridad y con amor. Oh Santo Dios, nos rendimos delante de ti con tu libro abierto, esperando que nos hable y que nos santifique. Dame humildad, Señor. Quita el orgullo, quita la gloria, quita de mí la soberbia, la altivez de espíritu. Y con humildad tu palabra sea expuesta, te lo suplico, en la dirección de tu Santo Espíritu. Igual dale humildad al que escucha. Dale humildad, Señor, para recibir tu palabra con prontitud y doblegarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Tito 2:12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Leí durante esta semana los resultados de una encuesta de la famosa empresa encuestadora Zip Gallup. Y la empresa Zip Gallup nos estaba mostrando los datos por país de las personas que son cristianos evangélicos. Y resulta ser que el país con mayor porcentaje de cristianos evangélicos, según esta encuesta, es Honduras. Pues yo no vi esa encuesta con alegría. Realmente no me causó alegría, sino que con asombro, porque yo vivo en Honduras y trabajo en medio de hondureños y ando en las calles lleno de hondureños. Y no soy Dios para ver el alma de cada uno de los que me rodean, pero sí puedo ver la conducta de muchos. Y lo que puedo decir, hermano, que lastimosamente nuestro país tiene un concepto totalmente errado de lo que significa ser cristiano. Entonces ellos responden, no, yo soy cristiano. De otras variables del país negativas, corrupción, delincuencia, muerte, delincuencia común, también nos encontramos que estamos en los primeros lugares. Entonces, creo que hoy no está. Entonces la matriz tiene un error, hermano. Y el error es el concepto de lo que es cristiano. Ese honroso nombre se nos dio por primera vez en el siglo I en Antioquía. ¿Por qué creen ustedes que se nos dio ese nombre? ¿Porque le respondíamos a alguien una encuesta? Se nos dio ese nombre porque vivíamos semejantes a Cristo, nuestro Maestro. Creíamos en Él como el Mesías y obedecíamos su palabra. Y digo obedecíamos, me estoy refiriendo a la iglesia de aquel tiempo. Entonces se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego el nombre se ha mal usado en tantas maneras. Y una de las cosas que creo que se ha malentendido este nombre es porque no comprenden realmente lo que es ni la salvación ni la conducta cristiana. Se nos ha ofrecido, se está ofreciendo y se ha ofrecido un cristianismo tan alejado del fundamento bíblico que ahora muchos se atreven, viviendo en impiedad, en pecado, en inmoralidad, a llamarse cristianos. Ni creen en Cristo, ni asisten a la iglesia, pero se llaman cristianos evangélicos. Y una de las cosas que dejan por fuera cuando piensan en si son cristianos es una vida piadosa, una vida que renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Bien lo dijo aquel teólogo alemán, es una cita larga, pero quiero leerla en su obra magna, El costo de discipulado. Dietrich Bonhoeffer escribió lo siguiente, introdujo un concepto de la gracia barata, ese ofrecimiento del evangelio incompleto,
que se ofrece amor, gracia, pero no se habla de santidad y de la justicia de Dios y de la rendición completa al Dios vivo y verdadero. Y quiero expresamente leer algunas cosas, como les digo, es una cita larga, pero creo que pertinente. Dice él, permita que el cristiano descanse contento con su mundanalidad y con este renunciamiento a cualquier estándar más alto que los del mundo. Lo hará en nombre del mundo, más bien que por el de la gracia. Esto es lo que queremos decir con gracia barata, dice él. La gracia que alcanza la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido, que se aleja del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es el tipo de perdón de pecado que nos libera de las redes del pecado. La gracia barata es la gracia que nos concedemos a nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del perdón que no requiere arrepentimiento, ni bautismo, ni disciplina en la iglesia, y ofrece comunión sin confesión, absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin el discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo viviente y encarnado. La gracia de alto costo es el tesoro escondido en el campo, por el que un hombre alegremente irá y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio que para comprar el mercader venderá todos sus bienes. Es la ley real de Cristo por la cual un hombre se quitará el ojo que lo hace caer. Es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia de alto costo es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez. El don que debe pedirse, la puerta que un hombre debe golpear. La gracia así es costosa. Costosa, dice él, porque le cuesta a un hombre su vida, y es gracia porque la da a un hombre, le da a un hombre la única vida verdadera. Por sobre todo, dice él, es costosa porque le costó a Dios la vida de su hijo. Por precio fuisteis comprados. Y lo que le costó tanto a Dios no puede ser tan barato para nosotros, es decir, de baja estima. Por encima de todo, termina él, es gracia porque Dios no estimó a su hijo como un precio demasiado costoso para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. Este teólogo hay que leerlo con mucho cuidado, pero aquí tiene toda la razón. Y es por esa gracia barata que se ha popularizado, como él la llamó, esa gracia barata, que se ha popularizado, y el evangelio de la prosperidad, que no es ni evangelio, ni es para que la gente prospere, sino para los tales apóstoles y profetas prosperen. Es que se ha degenerado el concepto de lo que es ser cristiano. Y entre otras cosas, yo quisiera que hoy ese concepto quedara claro entre nosotros. El concepto de qué es ser un cristiano. Para eso vamos a ver este versículo. Recuerden que el versículo anterior habla de la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia y ese Dios y la manifestación de esa gracia, Jesucristo mismo, nos está enseñando, porque la gracia no degenera nuestro pensamiento. La gracia lo regenera, lo santifica. No es concebible equiparar con la Biblia una vida cristiana
en impiedad. Ese no es un cristiano. No es un verdadero creyente. Es un religioso como Nicodemo. Es un religioso como Saulo de Tarso, que para volverse cristiano tuvieron que encontrarse con Cristo y nacer de nuevo. Ese es el verdadero cristiano. Dice este pasaje, enseñándonos que, ¿quién nos está enseñando, hermano? Pues como lo dije, Dios mismo, la gracia de Dios y la manifestación de la gracia que es Jesucristo. El evangelio no lo podemos enseñar de una manera diferente a como la Biblia lo enseña. Y en la Biblia enseña que la gracia de Dios nos guía, nos enseña, nos capacita para renunciar a la impiedad. ¿Entienden lo que es renunciar? Podría haberse traducido perfectamente, negarse a la impiedad. Pero más que un renunciar, más que un negarse, es un desprecio hacia la impiedad. Porque si es laboralmente, yo puedo renunciar de un trabajo que amo. Pero por cuestiones de la vida, debo renunciar, qué sé yo, voy a cambiar de ciudad, de país, y no me pueden igualar una oferta donde me va a dar mejores beneficios. Con dolor renuncio. Podemos negarnos a una comida porque estamos saciados, pero nos gusta la comida. Este renunciar que habla aquí es una negación, pero que en la esencia hay un desprecio. Y en el cristiano hay un desprecio hacia la impiedad. No hay una amistad con la impiedad. Entonces, esta gracia o Dios mismo en su evangelio nos enseña que debemos renunciar o negar o despreciar ¿qué cosa? La impiedad. ¿Qué es la impiedad? Y vamos a leer 3 pasajes de la Biblia para ir entendiendo un poco lo que es la impiedad. Y esto, definición, no se limita a esto, pero esto nos va a ayudar a entender qué es la impiedad. En primera de Juan 2:15. Dice la palabra del Señor. No améis al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no renuncia a la impiedad, no aborrece la impiedad, sino que es atraído por la impiedad. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es impiedad. Gálatas 5. Versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne
ya lo vimos, son impiedad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Se fijan? No hay amistad. No hay amistad, hermano. Y ustedes son templo del Espíritu Santo si son creyentes. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y las obras de la carne, hermanos, son impiedad. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. O sea, la lista no termina. Y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no renuncian, no tienen un desprecio, no tienen un pesar en cometer y hacer estas cosas. Efesios capítulo 4, hace poco lo leímos. La vanidad de la mente, dice ahí, andan en la vanidad de su mente, versículo 17. Eso es impiedad. Los deseos de los ojos, todo se resume ahí. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay una dureza. Y de tal manera que pierden toda sensibilidad y ya no distinguen. Todo les da igual, el pecado les da igual. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y habla claramente, nos vamos a saltar al versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. Antes estábamos en Cristo, no renunciábamos a la impiedad. Ahora es que renunciamos, pero teníamos una manera pasada. O sea que el cristiano vive una vida diferente a la de su pasado. Dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre que se deja llevar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. Ese hombre que participa en un montón de esas cosas que enlistamos anteriormente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 23. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y otras cosas que son impiedad, aquí las enumera. Y dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis el espíritu, dice el versículo. Todas estas cosas, hermanos, podríamos decir que son impiedad. Es la vida que vive alguien sin negarse a sí mismo, sino que satisfaciendo los deseos de su carne, su codicia, su avaricia, su mundanalidad, alimentando su ego y no quebrantándolo al pie de la cruz. Eso es impiedad, claro que sí. Y desde los púlpitos debe de decirse, porque si no,
Hermanos, entonces la gente va a seguir diciendo que es cristiana cuando no lo son. Y el país más corrupto de América Latina va a salir que es el país que está lleno de evangélicos. Y si alguien se puede atrever a decir entonces los evangélicos son unos corruptos, pero es porque no conocemos el verdadero concepto de lo que es ser cristiano. Y ser cristiano es aquel que por la gracia de Dios renuncia a la impiedad. Sigamos con el versículo. Enseñándonos que, ¿quién nos enseña? Ya vimos la gracia del Señor, Dios mismo, el Señor Jesucristo. Renunciando a la impiedad y a los deseos, no solo a la impiedad en nuestra conducta mundanal, llena de impulsos pecaminosos, sino también a los deseos. Tenemos que renunciar a esos deseos. Leyendo un libro del doctor Donald Whitney, presenta una situación ficticia, pero de mucho aprendizaje. Dice que un hombre que comía muchas donas y era un fanático de las donas. Pues un día va al doctor y se da cuenta que las donas le están haciendo daño y el doctor le dice ya no puede seguir comiendo donas. Y él determinado dice no más donas. Se acabaron las donas. Llega a su casa, le dice esposa no más donas. Llega a sus hijos, le dice ya no hay más donas. Va a su trabajo, no hay donas. Va, dice él, a un culto de liberación y lo liberan del espíritu de las donas. Pero todos los días pasa viendo las donas. Entra a una página de internet y a páginas de redes sociales buscando dónde están las mejores donas. Ve en el diario los cupones y las ofertas de las donas. Tarde o temprano, hermano, las donas volverán a él. No solo tenemos que renunciar a la impiedad conductualmente, sino a los deseos mundanos. No le podemos dar rienda suelta a nuestros deseos. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero quieren ser cristianos y asistir como que si nada pasara a los espectáculos de este mundo, que son un monumento a la inmoralidad. Yo les aseguro que de todos los que contestaron esa encuesta, muchos andaban en esos espectáculos la semana pasada. Porque no entienden el concepto de la impiedad, de la inmoralidad y del cristianismo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, si yo vengo y les predico, renuncien a la impiedad, no sean bárbaros, dejen de hacer esto y lo otro. Yo sé, hermanos, que van a caer tarde o temprano, porque en ustedes no está la fuerza. Es por eso que está hablando de aquí, de aquellos que han recibido esta gracia y que han sido regenerados. Sin regeneración en el alma, no se puede renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Se pueden tener algunos cambios conductuales con metodologías humanas, pero no va a renunciar a la impiedad ni a los deseos mundanos. Va a dejar un hábito, un vicio, una amistad, algo que le hace daño, pero sin la regeneración del alma no se puede renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hay más impiedad y más deseos mundanos. De fallarle al Señor sin importarle qué. ¿Y qué es eso, pastor, de la regeneración? ¿Acaso Tito habla de la regeneración?
Sí, hermano, no hemos llegado a este versículo, pero en el capítulo 3, en el versículo 5, habla muy claro de la regeneración. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso de la regeneración? Quiero citarlo en una de las personas que creo que mejor lo explica, que nació en Holanda, este hombre, Luis Berkhoff. Y voy a hacer 3 citas de él. Es una designación, dice él, de aquel acto divino por medio del cual el pecador queda dotado de nueva vida espiritual. Y mediante ese acto, el principio de la vida nueva entra por primera vez en acción. Más adelante dice él, la regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical en la disposición regente del alma. Ya no va tras el pecado, continúa diciendo, la cual bajo la influencia del Espíritu Santo da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. O sea que lo que dice él es que como hay un nuevo nacimiento, como hay una nueva persona, aquel que no renunciaba, sino que amaba la impiedad, que no renunciaba a los deseos mundanos, sino que los deseaba seguirlos maquinando, aquel que le daba rienda suelta a su codicia, a su avaricia, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida, recibe por un acto divino, no humano, una transformación que le dota de otra naturaleza, que ahora lo que amaba lo odia, lo que anhelaba lo detesta, y corría contra Dios, ahora corre hacia Dios. Ese es el verdadero creyente. Y una cita más de Berkhoff. La regeneración es una operación creadora, por medio de la cual el hombre queda trasladado de una condición a otra, de una condición de muerte espiritual a una de vida espiritual. La regeneración es el acto de la gracia de Dios que permite que pulmones muertos, espiritualmente y metafóricamente hablando, empiecen a respirar la frescura del Evangelio. La regeneración es el acto que la gracia de Dios da a los suyos para que los oídos sordos al Evangelio de Cristo se abran y empiecen a escuchar la dulce melodía de la cruz con regocijo. La regeneración es el acto de Dios hacia el alma muerta de aquellos que estaban ciegos, pero que por gracia de Dios sus ojos son abiertos y contemplan con alegría el Evangelio de la cruz. Y ya no lo ven como algo que lo rechazan, sino como algo maravilloso. La regeneración es el acto de Dios que toma un alma muerta y le da vida. Es el acto de Dios sobre el cual aquel vil pecador que no tiene sensibilidad, ahora se le despierta una sensibilidad y puede palpar, puede tocar el glorioso evangelio, puede olfatear y puede degustar el manjar de la cruz. Nadie puede renunciar a la impiedad ni a los deseos mundanos sin haber sido regenerado. ¿Y cómo soy regenerado, pastor? Por la gracia
de Dios. Él trae a través de la predicación del evangelio una voz que quebranta el silencio de su alma. Trae una voz dulce, una palabra que penetra hasta lo más profundo del alma. Y aquel cadáver muerto en delitos y pecados hoy tiene vida y está dotado por la gracia de Dios en la obra del Espíritu Santo para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ese es un cristiano. Vamos a ir a ver ese encuentro de Pablo, de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Un religioso era Nicodemo, un fariseo, conocedor de la ley y los profetas, autoridad espiritual de entre los judíos. Pero Jesús le dijo, vamos a saltarnos algunos versículos. En el versículo 3, capítulo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Preguntó él. Versículo 5, saltemos. De cierto te digo, le dijo Jesús, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Y luego en la conversación en algún momento le dice, porque de tal manera, le dice Jesús a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque solo en Cristo, solo el que cree en Cristo es que ha nacido de nuevo. Eso es lo primero que Dios hace, regenerarnos. Sin la regeneración, nuestro oído puede escuchar el evangelio del expositor más prominente y no va a crear nada en su alma. Pero cuando Dios obra de manera poderosa en el alma pecadora, abre el oído espiritual y el evangelio suena dulce para su alma. El pecado empieza a ser aborrecido. Los planes del fin de semana los quiere cambiar y los cambia. La vagancia, la mundanalidad, la fornicación, la mentira, la hechicería, todas esas cosas. Las borracheras las cambia. La promiscuidad la cambia en pureza. Porque ha nacido de nuevo. Ahora, alguien puede decir, pastor, yo no tengo fuerza para renunciar a la impiedad. Debo ser sincero con usted. Y yo le digo, yo tampoco. Pero somos templo. Si somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y hay una morada de Dios en nosotros. Y ahí es donde aplica este versículo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En mis fuerzas no puedo, pero en Cristo sí puedo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No sé qué tanto se está usted coqueteando con la impiedad o llevándose de la mano con los deseos mundanos. Pero si es un creyente, debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos de la mano del Señor. Y volvemos al ABC de la Biblia, del cristianismo. Ore todos los días. Sea disciplinado en su lectura de la Biblia. Y venga los domingos al culto. Y Dios lo va a santificar si es su hijo. Y si no, le va a llevar a creer en el evangelio, el glorioso evangelio de Cristo. Ahora acá hay dos acciones del versículo 12. Una es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué debemos hacerlo, hermano? El cristiano debe renunciar a las borracheras.
El cristiano debe de renunciar a la promiscuidad. El cristiano debe de renunciar a los pleitos. El cristiano debe de renunciar a las iras y a las contiendas. El cristiano debe de renunciar a la avaricia. El cristiano debe de renunciar a la codicia. El cristiano debe de renunciar al rencor. El cristiano debe de renunciar a la envidia y a todos los deseos mundanos por el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida que invita y que guía a renunciar a la impiedad. La epístola que estamos estudiando es una carta abierta para guiar a la iglesia a una vida piadosa. Desde su primer versículo aparece esta palabra. Y así la va repitiendo o la va dando a entender. Invita a una vida piadosa a los líderes de la iglesia, a los pastores. Invita a una vida piadosa a la iglesia. Y aquí, aunque está hablando de la gracia, acaba de hablar de la gracia, lo deja claro. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero además, nos dice que vivamos. Vamos a renunciar, a detestar, a negarnos a la impiedad. Pero al mismo tiempo vamos a abrazar y a vivir y a caminar. ¿Cómo? Ahí lo dice. Versículo 12. Sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Qué significa eso? Sobriamente, hermanos, significa que debemos de caminar con dominio propio, con templanza, sobrio, guiados por el Espíritu Santo. Y lo viene diciendo en el capítulo 2 a los ancianos, a las mujeres que sean prudentes, a los jóvenes que sean prudentes, serios, sobrios, y lo vuelve a decir aquí. Dios quiere que en nosotros como creyentes florezca el fruto del Espíritu Santo. En contraste a esa vida de impiedad, Gálatas siempre 5. Dice, seguido, hermano, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A eso es lo que Dios nos está llamando. A una vida que renuncia a la impiedad y por lo tanto vive sobriamente. Que se niega a sí mismo y que puede controlar por el Espíritu Santo sus impulsos pecaminosos. Tiene dominio propio. Justamente, ¿qué es eso de vivir justamente? Pues es vivir agradando a Dios. Todo esto no lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas, pero lo podemos lograr en Cristo. También en contraste, Efesios 5, bueno, al final del Efesios 4 que leíamos, pero ahora vea lo que dice 5, ya leímos el 4, que nos habla de toda esa nueva vida en Cristo y esas cosas llenas de impiedad. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, ¿cómo dice? Como hijos. Entonces, si tenemos que andar como hijos de luz y nos está hablando que no andemos en estas cosas, ¿será que hay un cambio? ¿Debe haber un cambio también en nuestra conducta? Claro. La regeneración es espiritual, pero se llega a reflejar en nuestra vida. Para que vivamos justamente, como dice el versículo de Tito. Y ahora dice lo contrario, vean, para que vivamos sobria, justa y ¿qué más dice? Piadosamente. Podríamos decir que se refiere a una vida en devoción, que tiene disciplina en la devoción con Dios. Porque ni su palabra, ni el tiempo con Él, ni el tiempo en congregación con los hermanos va a quedar sin efecto en nuestra vida. Nos va a guiar a una vida piadosa, una vida que busca el rostro del Señor para enfrentarse a la vida, para solventar sus problemas familiares, matrimoniales, económicos, laborales, de su vecindario, de lo que sea. Una vida piadosa es una vida que tiene comunión con Dios, devoción con Dios. Y usted pasa con Dios y se va a notar. Fíjense que voy a usar un ejemplo que yo lo he notado, no sé si estaré equivocado. En el campo político, hay un líder, X líder político, por ejemplo, los de nuestro país, el líder anterior, y muchos de sus funcionarios casi que hablaban como él. Y hoy no es diferente. Hablan como él, como el líder actual. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando nos enamoremos de Cristo? Seamos leales a Él y pasemos tiempo con Él. La gente lo va a notar. Vamos a ser semejantes a Cristo. Y eso es lo que nos está invitando este versículo. Pero no solo nos está invitando, Pablo le está diciendo a Tito, la iglesia debe ser enseñada en que debe de vivir una vida piadosa. Es más, luego dice celosa, celosos de buenas obras. No vamos a ser y no podemos ser indiferentes a la conducta de ustedes. La iglesia debe de vigilar la conducta de sus miembros y debe de disciplinar cuando así se requiera y debe de exhortar cuando así lo requiera, con humildad, con mansedumbre, con amor. Ustedes deben de tener un corazón dócil a la palabra de Dios, porque muchas veces Dios trae la exhortación a través de un mensaje, no a través de una plática. Solo estamos exponiendo el texto. Pero a veces muchos han dicho, parece que estaba hablando de mí. Pero no era yo, era Dios tratando con su vida. Y si alguno de ustedes no está renunciando a la impiedad, este texto es con usted. Este mensaje es con usted. Si alguno de ustedes no está renunciando a los deseos mundanos, esto trata con usted. Y le está llamando y le está exhortando a que se arrepienta. Y si alguno de ustedes realmente no conoce a Cristo y como Nicodemo sabe del Mesías, sabe mucho de la Biblia, ha tenido una vida llamándose religiosa, pero no ha nacido de nuevo, venga al arrepentimiento. Entregue su vida a Cristo y nazca de nuevo en el Señor.
porque es la única manera que podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Solamente con Dios podemos vivir una vida sobria, justa y piadosamente. El cristianismo es en la fe, la creencia maravillosa, genuina de la salvación por gracia. Solo por gracia y solo por Jesucristo. Pero también es la creencia de que debemos de vivir en Cristo y por Cristo y para Cristo una vida piadosa. No vamos a dejar solo un lado de la moneda. Somos salvos por gracia, pero la gracia nos capacita a lo que la Biblia nos demanda, a vivir sobria, justa y piadosamente. Cualquier otra cosa no es bíblica, hermano. Y en esta mañana, para cerrar aquí, quiero invitar a la iglesia, a ustedes, a que hagan un compromiso serio con vivir en la piedad, en la devoción, en el amor. Y que puedan decir, como Pablo escribió allá en Gálatas, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El que ama la impiedad y el que ama los deseos mundanos. Mas vive Cristo en mí, quien vivió una vida piadosa y lejos de los deseos mundanos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cierro con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles son las cosas viejas? La impiedad, la mundanalidad. Las cosas viejas pasaron. Y quiero insistir, pasaron. He aquí, no algunas, todas son hechas. Esa es la palabra de Dios, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que renunciar a la impiedad y vivir como la palabra del Señor nos demanda, por la gracia y por el dote del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a cerrar aquí y vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana hemos meditado y escudriñado el versículo 12 de la epístola de Tito, el capítulo 2, donde tú de manera muy especial nos invitas, nos llamas, nos exhortas, nos enseñas que debemos de vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y que además debemos de vivir en este siglo, en esta era, en esta época, sobria, justa y piadosamente. En nuestra carne no estamos capacitados para esto, Señor, pero en ti sí. Y tú nos has regenerado y nos has dado un amor especial hacia la cruz, hacia Cristo quien se crucificó por nosotros, hacia la santidad. Tú, Señor, nos cambiaste el estado, éramos delincuentes en la ciudad celestial, pero ahora somos santos con entrada permanente. Danos también la fuerza, la disciplina de poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y si aquí entre nosotros hay alguien, Padre,
que está frecuentemente viviendo en la impiedad y frecuentemente con deseos mundanos, oh Señor, llámalo al arrepentimiento, al quebrantamiento, a que se doblegue ante ti y que quite los ojos de este mundo y que lo vuelva a la cruz y a la tumba vacía, y que te busque de todo corazón, como esa perla de gran precio, que valió la pena venderlo todo por ir por ella, dejarlo todo por ir por ella. Oh Padre, que en nuestros corazones tú reines y conquistes nuestro ser de tal manera que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente por la capacidad que Cristo y tu Espíritu Santo nos otorga. Santifica a tu iglesia, purifica a tu iglesia, vivifica a tu iglesia, a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos.